responsabilidad. Una responsabilidad porque quien se para frente a un púlpito está dirigiendo espiritualmente a una congregación, a un grupo de personas que por negligencia quizás de un maestro, de un predicador, puede el pueblo de Dios ser dirigido a un lugar donde no tendría que, a un lugar donde nunca el Señor lo quiso llevar. De modo que predicar la palabra es una responsabilidad muy grande, hermanos. Así que yo le voy a pedir primeramente que me acompañe en oración. Vamos a orar, cierren sus ojos. Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros. No que el Señor no ha estado en este momento, sino que de una forma única y especial se manifieste en nuestras vidas. Padre, gracias. Padre, tú eres grande, nosotros somos pequeños. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios de gracia, tú eres el Dios de poder, el Dios rico en misericordia. Nosotros, Señor, tuvimos en un tiempo descarriado, sin luz, sin Dios en el mundo, ajenos a las promesas que tú hiciste a tu pueblo. No éramos pueblo tuyo, Señor. No había nada bueno en nosotros, Padre. Pero tú, para mostrarnos las abundantes riquezas de tu gracia, Señor, por ese gran amor con que nos amaste, Señor, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Porque por gracia, Padre, hemos sido salvados. Padre, por gracia nos mantenemos en tu camino. Tu palabra dice que tú, Dios, eres el que nos guardas. Padre, queremos que en esta mañana nos hables con tu palabra, Señor. Que obres en los corazones de cada persona que está presente en este lugar, Señor. Señor, que el propósito de tu palabra es exhortar, es edificar y es consolar, Señor. Que hoy, mi Dios, aquel que ya te conoce sea exhortado, edificado y consolado. De aquel que no te conoce, hoy, mi Dios, sea confrontado con tus palabras. Que hoy sea de su corazón regenerado, cambiado. Que si hoy no te conoce y nunca ha conocido la salvación del Señor, que hoy sea su día de salvación, Señor. Padre, no venimos a hacer espectáculo, no venimos a hacer exhibición, no venimos a hacer show, Señor, no venimos a hacer nada de esas cosas, Padre. El lugar para predicar tu casa, mi Dios, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Señor. Venimos solo a predicar tu palabra, a conocer tu voluntad de forma más exacta, Padre, para agradarte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Padre, te damos gracias. Amén. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos los que se dieron cita en esta mañana, aquellos que, mantuvieron presente que hoy era el primer día de la semana que íbamos a llevar a cabo el servicio a las 8:30. ¿Cuántos conocen el famoso cambalache radioambiente que circula por Facebook? Nadie. Porque yo subí un anuncio ahí, hermano, anunciando a todas las personas, un anuncio público, que la iglesia Árbol de Vida ubicada en tal dirección de los servicios a las 8:30 de la mañana. Mucha gente lo supo. Y lo hice con la intención de que muchas personas que de pronto están buscando una iglesia, que no se están congregando, bueno, es una opción a dónde ir. Se quiere preguntar por si alguno había visto por ahí el anuncio. Y bueno, no sé cuántas visitas están con nosotros en esta mañana, si hay alguien que es su primera vez, o algunos ya tienen algunos días visitándonos y recién están conociendo y haciendo relaciones con hermanos de la iglesia. Yo quiero tomar solo un pequeño espacio para hablarles un poco de la iglesia, hermano. Es una cosa que yo siempre me gusta mencionar cuando tengo la oportunidad, porque es un alivio para usted que quizás ha andado por muchos lugares. Yo he andado por muchos lugares, hermano, en muchas iglesias. Y con esto no quiero decir que Árbol de Vida es, arrogantemente hablando, la mejor iglesia que pueda haber en la ciudad, hermano. Que Dios nos libre de tal arrogancia espiritual. Pero hay una cosa que aquí, hermano, queremos cuidar y mantenerla hasta el final mientras Dios mantenga este ministerio. Que esta iglesia no se va a dedicar a robarle su dinero. Nunca queremos caer en tal error. Si usted está cansado de una iglesia donde lo único que escucha es el dinero, yo lo entiendo. Y si usted huyó de ahí y salió y nunca fue, eso muy bien conmigo. Hermano, una de las señales de una secta, una de las señales de un falso evangelio es que todo sermón termine en el bolsillo de las ovejas. Pastores que sin compasión trasquilan las ovejas, se enriquecen, se engordan de dinero, engordan la cuenta del banco y tienen mucho dinero,
de tanto las que dan a las ovejas. Sin misericordia, hermano, piden dinero a cada rato, en cada reunión, hacen retos de fe. ¿Quién tiene fe que el Señor pueda hacer en tu vida? Traiga, corre aquí a poner $500, $1000. Y el cinismo es grande, hermano. Hay iglesias donde mientras el predicador está predicando, dicen ellos que cuando el pastor dice una palabra rema, alguien se para y saca dinero, cash, y le tira ahí efectivo. De modo que la parte frontal del edificio, en muchos lugares, en Colombia se da mucho eso, lleno de dinero. Y hasta corren los pastores por encima del dinero, pisoteándolo, ungiendo el dinero para que aquellos que lo trajeron sean prosperados. No queremos caer, hermano, en esta iglesia. Nunca Dios nos libre de caer en la falsa teología de la prosperidad. Hermano, Dios no está interesado en hacerte próspero ni rico, ni que seas un éxito, seas un empresario exitoso. No, hermano. Hay cosas más importantes para el Señor, y eso es salud espiritual, hermano. Nosotros no queremos caer en esos movimientos, hermanos, tan peligrosos. Hermano, que se esté tranquilo. Si usted viene a visitarnos, no le vamos a sacar su dinero. Sé que la iglesia, el Hijo de Dios, tiene que diezmar y ofrendar solamente usted y el Señor. No le vamos a condenar si usted no ha sacado su ofrenda y le ha dado al Señor. Eso, hermano, yo quiero mencionarse. En esta iglesia queremos que el Señor nos guarde en esa misma postura, hermano. Creemos que lo que recibimos de gracia, lo debemos dar de gracia. No venderle las predicaciones y no venderle absolutamente nada que le corresponde al Señor y que debe ser recibido por el pueblo de Dios de forma gratuita. Cuando el pueblo de Dios diezma, el pueblo de Dios ofrenda, hermano, lo que hay en la casa, traed mismos a la polilla, dice el Señor, y haya alimento en mi casa. Y lo que comen de casa son los que viven en casa, son los hijos, la familia. Y si usted es parte de la iglesia, usted come de la iglesia, de lo que usted da a la iglesia vuelve a dar a usted de una forma retroactiva, gratuitamente, pero no debe la iglesia pedirle a usted y luego venderle lo que usted quiera. Así que, ¿tienen esto en mente, hermano? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Y quiero que vayamos al versículo 8 en adelante. No sé cuánto tiempo tenemos para enseñarse. Yo sé que tenemos menos de una hora. Vamos a tratar de ser breves, claros. Que el Señor nos hable, hermanos, y nos hable de una forma poderosa, de una forma que obra ahí adentro de nuestros corazones, en nuestro espíritu, hermanos. Colosenses capítulo 2. Mira, hermano, vamos a dar un poquito de trasfondo. Se puede ser un trasfondo doctrinal o contexto histórico de la iglesia de Colosas. El fundador de la iglesia de Colosas no fue el apóstol Pablo, y aunque Pablo les envió una carta, el fundador de esta iglesia fue otro hermano llamado Epafras, ¿okay? Pero estaba en la ciudad de Colosas. Y en el asunto con Colosas, hermano, que tenía una variedad cultural, era muy multicultural. Pero había muchos judíos en esa región y muchos gentiles. Había mezclas tanto raciales como también cuestiones de herejías, paganismo, una mezcla de legalismo judío con paganismo. Cuando esta iglesia se fundó, la iglesia, hermano, empezó a ser infectada, a ser invadida de la típica forma, hermano. De la típica forma que hasta el día de hoy prevalece, a través de falsos pastores, a través de falsos ministros, a través de falsos maestros, enseñando una doctrina totalmente errada, no sujetándose a la cabeza que es Cristo, no sujetándose a las Escrituras, sino teniendo sus propias interpretaciones y de esa forma engañando al pueblo de Dios. Mira, una de las herejías, brevemente 6 herejías que lo voy a mencionar sin explicar cada una de ellas. Le voy a decir qué herejías se habían infiltrado en la iglesia de Colosas para que entendamos por qué el apóstol Pablo habla lo que habla, por qué dice tales cosas. Primera herejía, entre esta mezcla de ritualismo y paganismo y cuestiones judaicas, mandamientos y legalismo judío, habían llegado a la conclusión, en la forma que ellos enseñaban, de que Cristo no era igual a Dios. No. ¿Han escuchado ustedes cristianos de hoy que dicen que Cristo no es igual a Dios? ¿Al Padre? Que, bueno, ellos decían que Cristo tiene que ser una de las muchas emanaciones de Dios.
emanó de Dios, salió de Dios, pero no, Dios no puede estar en un cuerpo humano. Y hermanos, nosotros sabemos por la Escritura que Cristo fue totalmente humano y totalmente Dios. Dios no era mitad hombre, Cristo no era mitad hombre y mitad Dios. No es como algunos dicen, bueno, Cristo no como cualquier ser humano en su niñez y todo, pero llegó a ser Dios en el día de su bautismo que el Espíritu Santo llegó a él. No, Cristo ha sido Dios, hermano, siempre. Desde que fue concebido, engendrado en el vientre de María, Él era Dios. En el momento que nació y fueron al pesebre a verlo, ahí estaba Dios, era Dios. Creció y fue Dios, fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo y Él siguió siendo Dios y sigue siendo Dios hasta el día de hoy, eternamente es Dios. Pero fue plenamente hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Otra herejía que yo decía, pues bueno, que un conocimiento por encima de las Escrituras, por encima de las Escrituras, era necesario, hermano, como revelaciones, visiones. Esto era necesario para ser iluminado y también para alcanzar salvación. Hermano, esa herejía, desde esos tiempos, es una herejía que existe también hasta el día de hoy. Nunca faltan cristianos en muchas iglesias, hermanos, donde no predican la palabra, donde predican misticismo, revelaciones, experiencias personales. Ese conocimiento para ellos está por encima de las Escrituras. Y eso es lo que enseñan. Usted no ha visto predicadores que se paran en el púlpito y en lugar de abrir la Escritura y adentrar en las Escrituras y desmenuzar la Escritura y enseñarla cuál es su significado espiritual para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, se nos ponen a hablar todo tipo de cuentos de su vida personal, de sus viajes, su vivencia, de su casa y de su familia, y cuando yo llegué, porque allá yo tenía rancho, cuando vine a mi pueblo, mire, yo hacía. ¿Qué me interesa lo que tú hiciste en tu niñez, tus anécdotas personales? Yo quiero que tú me prediques la palabra de Dios. La iglesia, lo único que necesita es la palabra de Dios. No necesitamos otra cosa, hermano. Si nosotros no entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es infalible, hermano, porque no se equivoca, es inerrante, no hay error en la palabra, hermano. Y además, no solamente que es infalible y es inerrante, sino que también es toda suficiente. El Hijo de Dios, hermano, no necesita sentarse ante un psicólogo que le ayude a superar sus problemas, a superar esa traición que vivió, a superar esas malas experiencias, sus relaciones, su amistad, su negocio. Bueno, si tú eres cristiano, ¿para qué quieres tú la palabra de Dios? ¿No tiene aplicación para ti la palabra de Dios? ¿Que no te das cuenta que la palabra de Dios es toda suficiente para tu vida? Todo lo que tú necesitas para lo espiritual está contenido en la palabra de Dios. Para tu salvación, para tu crecimiento en santidad cuando estás en salvación, completamente están en la palabra. El problema es que no todo el mundo lo cree. El problema es que muchos aquí con el trasfondo diferente que traemos, hermanos, que hemos pasado por diferentes iglesias, diferentes denominaciones, cada quien arrastra diferentes ideas. Aquí hay gente que arrastra humanismo, metafísica, psicología, y hay ahorita, al día de hoy, pastores dirigiendo iglesias como si fueran empresas, usando métodos de crecimiento mundanos, tomando modelos como, no sé si ustedes escucharon o conocieron a Miguel Ángel Cornejo, un motivador mexicano, muy inteligente. Pues eso, ¿por qué tiene que ver Miguel Ángel Cornejo y sus ideas y cualquier otro parecido a él para introducir esas ideas en la iglesia? Hermano, cuando creemos que la Escritura no es suficiente, cualquier cosa se nos mete en la iglesia. Hermano, y no hablemos de las creencias que hay en la iglesia, que más bien se asemejan a brujerías que a evangelio. Hay de todo tipo de cosas. Y vas a hablar así, ¿verdad? Y la mano se la vas a poner así. Y se la pones en la panza. Y pones en un recadito, en un papel, lo metes así. Y después que has hecho eso, agarras el papel y lo echas en el fuego. Y esos rituales, ¿de dónde salen? Y verás que eso tiene efectividad. Hermano, hay retiros donde más bien parece que fuera uno a veces como un gurú. Todo tipo de rituales. Y tú crees que esos rituales místicos te van a sacar de tu problema. Mira, si tú no te sometes al Señor y a su palabra, tú seguirás siendo el mismo perverso y perdido por el resto de tus días. Ningún ritual místico te va a salvar. Bueno, la iglesia de Colosia está infectada de eso. Ya se ha metido. Y sigue incluso hasta el día de hoy muchas iglesias, hermano. 3. También se han
legalismo judío. La circuncisión, todos los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento. Creían estas personas que era necesario que todos estos ritos del Antiguo Testamento era necesario que la iglesia cristiana todavía las practicara. Y este problema era muy parecido a las iglesias de la provincia de Galacia. Si alguno de ustedes aquí recuerda cuando hablamos de un estudio acerca del libro de Gálatas, cuando la iglesia se congregaba en otro lugar, hablamos de, por ejemplo, cómo ellos decían que era necesario que el Hijo de Dios se circuncidara para realmente ser salvo. Y no, hermano, tal cosa no es así. Nosotros, hermanos, los rituales que sucedieron en el Antiguo Testamento tan solo era una sombra de lo venidero, era una sombra de lo que apuntaba a Cristo, hermano. Cuando aquel sacerdote, hermano, tomaba aquel animal, ponía en sus manos y los pecados del pueblo eran transferidos a una víctima inocente, hermano, ¿saben qué reflejaba eso? ¿Usted lo entiende? Era simbolizaba a Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, el inocente, el limpio, sin pecado, tomando los pecados de su pueblo, siendo transferidos a Él y sufrir la ira de Dios, alguien que no tenía por qué pagarle. Y había tantos rituales en el Antiguo Testamento que apuntaba a la llegada de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento la revelación era parcial. Los profetas mismos, cuando profetizaban, los patriarcas no entendían de todo. ¿Cuál era el plan exacto de Dios? ¿Cómo llegaría el Mesías? ¿Cómo llevaría a cabo su plan redentor? No, había un entendimiento parcial. Cuando Cristo viene, hermano, Cristo es la revelación de Dios completa a la humanidad. Por eso dice el apóstol Pablo que en Cristo estamos completos. Él es la revelación completa. Nosotros no necesitamos, hermanos, acudir al Antiguo Testamento a practicar leyes que se le dieron al pueblo de Israel, hermano. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento nada tienen que ver con usted. Usted puede comer camarón si quiere, aunque el judío diario no lo come porque se lo prohibió el Señor en el libro de Levítico. Usted puede comer puerco si usted quiere, pero dicen algunos que no, porque está en el Antiguo Testamento. Sí, pero para Israel no es para ti, nada tiene que ver contigo. Tampoco la circuncisión, hermano. Tales cosas ya no tienen validez, hermano. Ahora, había también un problema. Yo no sé si usted ha escuchado la palabra ascetismo. El ascetismo, hermano, es una disciplina muy rígida que una persona se pone a sí misma. Algo muy rígido, donde si es necesario maltratar el cuerpo, lo va a hacer. Porque creen que de esa manera va a alcanzar una espiritualidad muy alta. Por ejemplo, la Biblia nunca nos dice que nosotros por ayunar nos hacemos más santos. Búsquenme usted la palabra, después usted no la va a encontrar. Usted se puede enojar conmigo, usted puede molestarse, no, yo no estoy de acuerdo con usted. A mí me santifica el ayuno. Bueno, a mí me dice la palabra que cuando el Señor oró, le dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, eso sí lo santifica. Hermano, predicar la palabra de Dios para quitar nuestros conceptos mundanos y carnales de nuestra mente, para ser reemplazados por la palabra de Dios, estamos siendo constantemente santificados. Es igual cuando usted entra a barrer su casa, que se introdujo en su casa todo tipo de objetos y de basura que no tenían por qué estar ahí, y usted continuamente está barriendo porque esas cosas no pertenecen a su hogar. Es exactamente en la vida del cristiano lo mismo. Tenemos que ser ministrados por la palabra de Dios para ser santificados constantemente y crecer en santidad. El ayuno juega otro papel. Quienes estuvieron en la clase hace meses atrás que hablamos en 4 clases acerca del ayuno deben recordar cuándo se ayuna y por qué se ayuna. Pero el ayuno no me hace más santo. Pero obedecer la palabra del Señor y reemplazar mis ideas mundanas y carnales por la palabra de Dios, eso me santifica. Eso sí me santifica. La palabra de Dios me santifica. Pues el ascetismo era muy rico. Hay personas, hermano, que entran en ayunos irracionales. Miren, ¿qué diferencia hay, hermano? Cuando los sacerdotes católicos de la antigüedad, y esto lo siguen haciendo el día de hoy, cuando tenían apetitos de la carne, ahí entra el ascetismo. Se autodisciplinan, se autoflagelan. ¿Y qué hacen? Con un látigo, ellos se arrodillaban o se arrodillan y se dan de golpes en la espalda hasta sangrarse. Autoflagelo.
intentando, ¿sabe qué buscar con eso? Que haciendo sufrir a la carne de esa forma y ponerse una disciplina tan rígida en ese ascetismo, los apetitos de la carne se van a ir. Y mentira. La Biblia dice que tales cosas, hermanos, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. Usted se dice, es que le fallé al Señor, es que no he dado bien con el Señor, me voy a meter en 20 días de ayuno, y si me muero y si me quedo sin azúcar en la sangre y me desmayo y caigo en coma, no importa. ¿Cómo que no importa? ¿No te importa? ¿Vas a ganar? Sí, porque de esa forma me voy a castigar para matar los apetitos de la carne. Escúchame, tú no vas a matar los apetitos de la carne por autoflagelarte. Ahora, no vamos a tener el tema del ayuno. Por supuesto que la iglesia de Jesús no tiene que ayunar. Jesús dijo, cuando ayunéis, ya no por sentado que la iglesia debe ayunar. Pero hay un momento para el ayuno. Pero el ayuno no es un autoflagelo, hermano. El ascetismo, hermano, nos lleva a eso, autoflagelarse. Y la iglesia está infectada de eso. Uno cree que porque hacerme sufrir a sí mismo algunas cosas, de alguna manera, porque Dios se va a compadecer de mí. No, hermano. Ya Dios ha puesto principios en su palabra, cómo debemos crecer en santidad. Nos ha dado las pautas en la palabra de Dios que tenemos que seguir para que nosotros crezcamos, conociendo su voluntad y agrademos más al Señor. Ahora, ¿qué otra cosa? Se le infiltraron de esta cosa que se había metido en la iglesia de Colosas. Se le enseñaba a la iglesia que los ángeles tenían que ser adorados. ¿Qué ustedes, hermano? Que los ángeles deberían recibir adoración. Y bueno, las experiencias místicas no faltaban. Y aquí no voy a meter demasiado, hermano. Mire, cuando hablamos de mover del Espíritu, hermano, hay un verdadero mover del Espíritu en las iglesias. Lo hay, hermano. Un mover que es santo, que es ordenado y que viene directamente de Dios. Pero tenemos que ser muy cuidadosos nosotros cuando toda manifestación extraña en la iglesia se le atribuye al Espíritu Santo. Yo, hermano, yo mejor me quedaría callado si una cosa no las entiendo. Y no decir, es del Espíritu. Permítame, no andes responsabilizando al Espíritu por tales cosas. Porque la famosa bendición de Toronto que se conoció en los 70, si no me equivoco, según ha escuchado la bendición de Toronto, de la risa santa, que todos se agarran carcajadas, que hasta el día de hoy, esos fenómenos ocurren en muchas iglesias. Todos se agarran a reír, hermano. Todos histéricos, riéndose, le dan ataques de risa, la gente viene acá al frente, otros se dan maromas, otros vomitan, otros gritan, otros ladran, otros agarran el cable del micrófono y se lo amarran al cuello y lo tratan como perro, va jalando y el otro va. Dice que eso todo es mover del Espíritu. Eso es mover del Espíritu. Y eso se ha regado, hermano, por casi todas las iglesias del mundo. Y Memphis no es la excepción. Hay esa manifestación del Espíritu. Seamos más cuidadosos con eso, hermano. Tal y como tenemos que ser cuidadosos para no decir que tal cosa es obra de Satanás, también lo opuesto es cierto. No debemos decir que toda manifestación, hermano, es obra del Espíritu Santo. Colosenses 2:8. ¿Qué dice? Lo voy a leer, hermano, hasta el versículo 15 y lo vamos a tratar de explicarlo si el tiempo no lo permite. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la deidad de Dios, lo divino. Y vosotros, los cristianos, estáis completos en él. ¿Ven que no estamos en un proceso para salvarnos? Estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, o sea, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, echad de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo y sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando
muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿y qué nosotros ganaríamos si solamente leemos estos versículos y no los explicamos? O que si yo leo la escritura y lo leo con una voz tan alta y con mucho fervor, pero no les explico la palabra. Yo también cargo en el misticismo, ¿verdad? Oh, dice aquel que poderoso fue el mensaje de hoy. ¿Y qué entendiste? ¿Qué fue el significado de la interpretación? No sé. Hubo un poder hoy. Yo lo sentía acá dentro de mí. Eso es misticismo. ¿Qué sentiste? Tú estás refiriendo a una emoción. Tú no entendiste nada. No, yo no sentí en mi espíritu que el Señor me estaba hablando. Pero ¿qué te habló si no entendiste la palabra? Nosotros, hermanos, tenemos que hablar al pueblo en un lenguaje sencillo, claro, y el Señor, hermano, con poder, va, hermano, a actuar en la vida de las personas. Hermano, nosotros mismos, por sí mismos, no tenemos poder. Yo no convierto un error en verdad tan solo por gritarlo y por decirlo en voz alta, y por decirlo inflándose en las cuerdas de mi garganta. El error siempre se hace el error. Yo no puedo cambiar. La iglesia tiene que ser instruida, hermano, con la palabra. Hermano, entendamos, necesitamos la palabra. Qué triste que los miércoles no venga a la iglesia a los estudios. Muy bien, lo quiere. Porque esa filosofía a la cual Pablo aquí nos advierte que, mira, que nadie se engañe por medio de filosofías y pocas sutilezas. Alguien por ahí dijo que la letra mata. Que pensando significa la palabra. O sea, que la palabra te mata. Así que, hermanito, cuidado con esa Biblia, no, hermano, que lo puede matar. No quieren leer la palabra los hermanos. Y eso, hermano, trae daño a la iglesia. Entonces el primer versículo, en el 8, dice, mirad. ¿Qué significa eso de mirar, hermano? Atentos, sin dormirse, manteniéndose vigilantes. Mirad. Cosa que la iglesia ahora ha mirado. Mirad. Viene el predicador, cuenta chiste. Y de cualquier cosa nos va a ir. Y el atento, estar vigilantes no hay. Creemos que es un pecado si dudamos que a lo mejor el predicador está haciendo algo equivocado. Mira, si el predicador está haciendo algo equivocado, pero es un siervo de Dios, acércate a él con humildad, con mansedumbre. Y habla la palabra, y él con mansedumbre tema a reconocer que cometió un error, hermano, porque todos podemos cometer errores al tratar de interpretar la palabra, y eso no nos hace falsos maestros, hermano. Somos humanos. Pero, hermano, tenemos que estar atentos a lo que se nos está predicando. Si realmente está en la palabra, debemos tener un corazón como los de Berea. Y cuando Pablo les hablaba, ellos cotejaban en las escrituras todos los días y saber si lo que Pablo decía era conforme a las escrituras. ¿Hace usted eso? Deberíamos hacerlo, hermano. Mirad qué dice, que nadie os engañe. Pero si yo soy cristiano, ¿quién me va a engañar? No, sí podemos ser engañados, hermano. Sí podemos ser engañados. No, y de hecho conozco muchos hermanos engañados, hermano. Engañados. ¿Saben qué engañados? Le cuento brevemente un pastor de aquí de la ciudad de Memphis. Escuché una de sus predicaciones en YouTube no hace mucho. Y él dice que hay tiempos en su vida, mientras ha pastoreado, donde él admite que ha estado endemoniado. Porque había cosas en su vida personal, en su familia, cosas que tenía que superar. Venía yo a predicar con poder del pastor endemoniado. Sí, hermano, yo estaba endemoniado. ¿Quién te dijo a ti que un hijo de Dios puede estar endemoniado? ¿Dónde en la palabra de Dios encontramos tal cosa? Pues alguien te engañó. Entonces, el cristiano, en el cual habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está engañado que otro le dijo que está endemoniado y quiere a veces venir acá frente a la iglesia para que salga el demonio. Ahora, yo sé que muchos están endemoniados, pues ¿saben por qué son endemoniados? Porque no son hijos de Dios y están en la iglesia, eso es otro cuento. No, yo me refiero al hijo de Dios, ese no puede estar endemoniado. Ahora, el que se cree hijo de Dios es el candidato perfecto,
para ser un testimonial, porque ese solamente es el que como lo es. Pero dice entonces el apóstol, mira, que nadie nos engañe. Pero ¿de qué forma nos engaña? A través de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, es decir, mandamientos de hombres. ¿Cuántas iglesias, hermano, manejan, dirigen las iglesias a través de mandamientos de hombres? El legalismo, un legalismo severo, hermano, severo. Bueno, un día un hermano me dice, me gusta esa iglesia, pero mire, ese pastor predica con tanto poder, que cuando él está predicando y ve a alguien dormido, agarra un vaso, se lo avienta, se tira ese pastor. ¿Qué es su poder? Qué falta de respeto, ¿cómo le vas a tirar? Hermano, ya ni se diga lo que hoy se ve por YouTube. No, hermano, si yo le cuento, se pone usted a llorar, hermano. Ministros que predican con patadas ungidas. Llega aquí, está la tarima y el hospital que viene a orar, y así mismo el Señor le pone una patada en el pecho, hermano, la tira allá. Yo le paso una manguera y empiezo con la manguera a rociar con la manguera ungida. Y le está ungiendo, hermano. Viene el otro, saca harina y le pone harina a las carteras, le está ungiendo. Es un acto profético, es una revelación del Señor. No juzgue lo que el Señor está haciendo, es una revelación. Misticismo, hermano. Misticismo, eso no es palabra de Dios. El otro se para, el ministro, al cristiano le dice, el Señor me está mostrando algo en este momento, pero ¿está listo para soportar lo que sea? Sí, lo que sea. Sí, lo que sea. Hermano, y el pastor le da una cachetada a ese hombre, con toda su fuerza. Hermano, el Espíritu me reveló que yo tenía que disciplinar. Y lo cacheteó, Esas son, hermano, las manifestaciones que hoy se dan, hermano. Hermano, tengan mucho cuidado de no caer ese tipo de engaño, hermano, de estafadores, de estos charlatanes, hermano. Tenemos que ser fieles nosotros a la palabra. Ahora, dice que tengamos cuidado porque estas filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, no se nos metan y que no andemos ya, que no según Cristo. Ahora, de Cristo, ¿qué se ha dicho, hermano, en la persona de Cristo? Hay muchas denominaciones hasta el día de hoy, hermano, que son capaces de pelear y discutir con usted por largas horas, sosteniendo ellos que Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Ha conocido usted alguno? ¿Alguno de ustedes se ha congregado, aún tiene a un conocido por ahí con la luz del mundo? Dígale que salga, por favor. ¿Solo Jesús? Dígale que salga, que salga. Ten mucho cuidado. Jesucristo es Dios. Dice la palabra porque en él habita corporalmente, en su cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. O sea, no un pedacito de Dios, no, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios completamente, hermano. El Padre es Dios completamente, el Hijo es Dios completamente, y el Espíritu Santo es Dios completamente. 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es el Cristo? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo gobierna, hermano. Toda potestad, todo ángel, toda hueste angelical, todo ejército angelical, serafines, querubines. Cristo, Él es la cabeza de toda potestad, hermano. Mire, en cuanto a esto, John MacArthur comenta acerca de Colosenses 2:10, dice: los creyentes están completos en Cristo, tanto en su posición delante de Dios, por la justicia perfecta de Cristo que les ha sido imputada, como en la suficiencia completa de todos los recursos celestiales para la madurez espiritual. Es decir, quieren buscar fuera de la palabra y buscar experiencias fuera de la palabra, hermano, no son necesarias. Esas nuevas revelaciones no son necesarias. El movimiento actual de ese movimiento apostólico y profético, hay cosas que te dan miedo decirlas aquí enfrente. No le voy a mencionar el nombre del dichoso apóstol, pero usted al tener algunos que me lo pregunta. Él compara a Dios en una de sus predicaciones como una prostituta. Así, lo compara con una prostituta. Porque él en su argumento dice que Dios, no te vengas a Dios con premios. Oh, te amo, Padre. No es nada de eso, pues, como si tuviera autoridad para retener al pueblo de Dios.
Dice, ven con pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el compromiso? ¿Sabes qué está hablando? El falso profeta de la prosperidad. Dinero. ¿Quiere dinero? ¿Quiere que en la convención que está teniendo le vengan a tirar todo el dinero ahí? No me vengas con cuentos. Dime, ¿cuánto es el pacto? Lo que vas a traer. Lo demás no lo voy a decir porque esta es una grosería la forma que lo dice, ¿no? Pero él habla de la mujer. La prostituta lo que hace cuando tú le das dinero, así compara a Dios. Dios no lo va a hacer hasta que le des dinero. Así están las cosas, hermano. Ese movimiento, pero ¿de dónde sale tal cosa, hermano? De sus revelaciones, de las que hoy le revela el Espíritu. Es que el Espíritu, Señor, hace algo nuevo en estos días. Entonces, hermanos, nosotros, para nuestra madurez espiritual, no necesitamos ese tipo de cosas. Nosotros solo necesitamos aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros y que está en su palabra. 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, hermano, hemos simbolizado que hemos muerto al mundo, y la forma como Cristo fue sepultado, también nosotros estamos muertos al mundo para andar ahora en novedad de vida, en el cual fuiste también resucitados en el hermano. ¿En qué que salimos nosotros? Del agua y salimos a la superficie. Estábamos simbolizando que de la misma forma que Cristo resucitó de los muertos, también nosotros, hermanos, tenemos vida eterna. Y habremos un día, hermanos, si Cristo no viene, cuando nosotros estemos aún en vida, seremos resucitados de la muerte para estar en compañía de Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Lo que han estado conmigo en la clase saben que en esto me gusta ser muy claro, que el hombre cuando cayó en el jardín del Edén no quedó medio muerto, hermano. No dice la palabra. No se desmayó, ni se privó. No, pues se hubiera privado nomás con un poquito de alcohol y lo hubiera vuelto a la vida. No, el Señor le dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Es una muerte completa, hermano. Adán quedó muerto. El hombre que hacía unas horas atrás amaba la presencia de Dios cuando escuchó la voz que se paseaba a la luz del día. En el muerto tuvo miedo y se escondió. La voz que tanto amaba ahora tenía miedo. ¿Por qué? Estaba muerto. Ahora, y si eso se trataba de Adán, que tenía una comunión con Dios, no una forma como la conocemos, él tenía una forma de comunión diferente. Él estaba con Dios cara a cara. Bueno, y si él quedó en esa condición depravada, muerto, oye, ¿qué será su generación? ¿Qué será cuando vino más la abundancia y sobreabundó el pecado? El hombre está muerto, hermano, muerto en su pecado. Usted no crea que el hombre busca a Dios. No, no es cierto, el hombre no busca a Dios. Cuando a veces buscar a Dios, en algunas partes, lean el contexto, los únicos que pueden buscar a Dios son los que son hijos de Dios. Pero cuando eres hijo de Dios, dice la Escritura en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay bueno, ni un uno. No hay justo tampoco, ni un uno. Mala y catastrófica la condición del ser humano. Si está en esa condición, quedó muerto. Y aquí dice que estando muertos en pecados, hermano, muertos, éramos, dice la palabra, enemigos de Dios. Hay mundanos que se creen que son amigos de Dios, que creen que tienen una relación con Dios. No es cierto, hermano. Para empezar, que se creen Dios de la Biblia. Se sube la cantante, ¿verdad? Que es Shakira. Gracias a Dios hemos vendido en este mes 1 millón de copias. Sí, pero ahora háblame de tu Dios. ¿Cómo es ese Dios al que Dios menciona? O se sube el de la banda, el recodo, los recoditos y no sé qué tanto nombre. Gracias a Dios hemos vendido y con el paseo del sombrero. A ver, háblame de tu Dios. Se sube el político y gracias a Dios, háblame de tu Dios. No hay una definición, es un Dios sin definición. No lo puedes definir. ¿Por qué no lo puedes definir? Porque es un Dios hecho a tu imagen, en tu mente. Tú te lo formulaste. Ese no es el Dios de la Biblia. A ese es el Dios que tú buscas. No, eso no, pero el hombre, a pesar que está muerto, sin buscarlo.
los musulmanes, es que tienen una manera de tocar al verdadero Dios. No, ellos buscan a su propio Dios, su propia religión, hermano. Ellos no buscan al Dios de las Escrituras. Cuando escuchan al Dios de las Escrituras, reparan bravos, hermano, una de dos, o se arrepienten, o si no. Así lo dijo John Wesley en una ocasión cuando mandaba a sus alumnos a predicar. Vayan a predicar. Y cuando regresaban de predicar le decía, a ver, ¿cuál fue la experiencia que encontraste? ¿Cómo reaccionó la gente a predicar el Evangelio? Nos decían, bueno, muchos creyeron en el Señor, y otros decían, ¿sabes qué? Fue muy malo, casi nos matan, nos apedrearon, nos corretearon, etcétera, etcétera. Y siempre había un grupito de personas que dicen, no, otro Cristo va a venir, ni se enojan, no trata bien, ni se enojan, ni aceptan, ninguna agradó. Y siempre era la misma respuesta, hasta que John Wesley dijo que ustedes no están predicando el Evangelio, no son predicadores del Evangelio. Pero cuando el Evangelio verdadero se predica, una de dos, o se convierte esa persona, o se vuelve contra Dios con una furia bestial. Eso es lo que hace, hermano. Así es lo que sucede con el Evangelio. Cuando no se predica el Evangelio, hermano, la iglesia está muy contenta. O vaya a la iglesia Lakewood Church en Houston, Texas, la iglesia más grande de Estados Unidos, con el predicador más famoso de Estados Unidos. No le predican el Evangelio. Oh, la gente está pero súper contenta. Ese gran motivador, ese hombre con un buen aspecto, bien peinadito y maquillado, les da un mensaje súper hermoso, pero no hay arrepentimiento, no hay verdadero evangelio predicado, no existe tal cosa como verdadero evangelio ahí, y la gente lo sigue, hermano, está llenísimo. ¿Por qué? No se le predica el evangelio, están contentos ellos, y ellos quieren que se le hable de superación personal. Vayamos al 14, perdón. Bueno, hay una parte de eso todavía. Vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ya nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados. Ahora, pero regresamos al versículo 8. Algunos pueden estar engañando también con huecas sutilezas. No, hermano. Tus pecados están siendo perdonados. Según tu consagración, según cuánto ores, según cuánto ayunes, según cuánto vengas a la iglesia, según cuántas obras hagas, tus pecados se van a ir poco a poco perdonando. No, eso no dice la Biblia. Dice que nuestros pecados ya fueron perdonados. De modo, hermano, que aunque la religión es falsa, se burla de nosotros los cristianos, nosotros podemos decir, yo soy santo. Alguien me atacó ayer en Facebook y me dijo, sí, hombre, te vas a hacer con todo y zapatos, me dice. Él cree que es una locura que nosotros afirmemos, y era homosexual, como digo, por cierto. Dice que es una locura que afirmemos que nosotros tenemos salvación. Hermano, sí podemos afirmar que tenemos salvación. Y dice, sí, ¿qué? Muy santo, ¿no? Soy santo por la santidad de Cristo en mí. Yo sé que no soy perfecto, pero por la fe en la obra de Cristo en la cruz y por su obra ahí en la cruz, yo soy santo. Yo soy santo. No tiene nada que ver conmigo, mi mérito. Yo soy salvo por lo que Él hizo. Yo soy algo de Cristo por lo que Él hizo. Y yo voy al cielo no por mi consagración, no por lo que Él hizo. Y la vida de santidad que hoy vivo lo hago como consecuencia de que he conocido esa obra y estoy en esa obra de Cristo y un día me llamó. Pero mi consagración no es para ser salvo o para con la esperanza de que algún día mi pecado sea perdonado. No, hermano, nosotros no somos católicos. Si usted se llama cristiano y usted dice, eso yo no sé si soy salvo. Eso depende de Dios allá al final. Allá Dios juzgará. Usted es un católico, mormón. Usted no es de los nuestros. Así que usted no es de los nuestros. Por eso que dice la palabra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque eran así nunca habían permanecido. Pero se dio para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay muchos que están aquí con cara de humilde, con cara de santos y realmente nunca han conocido el Evangelio, hermano. Y un día se van siguiendo otra doctrina y cualquier cosa rara, hermano. Y viven su esperanza de que serán salvos por lo que hacen. No, hermano. Nosotros estamos completos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados. La justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros, hermano. Mira, hermano, la imputación es una cosa tan sencilla, hermano, que tenemos que aceptarlo en fe. Pues dice, yo no entiendo, yo no puedo aceptar eso. A ver, ¿cómo que yo gratuitamente me voy a ir al cielo? ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada? No tiene que hacer nada. Tiene que creerlo solamente. Y hasta eso, la fe te la regala Dios. Mira, en el día que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el pecado de Adán se nos imputó a nosotros. Infierno para todos, por vuestro padre
Adán. Ustedes son hijos de Adán. Todos, parejos. Eso es injusto. Eso es injusto. Espérate. Dios no quiere callar la boca a todos. Quiere que te muestre la justicia. Yo voy a levantar un segundo Adán. En el segundo Adán, él va a vivir la vida santa que tú no puedes vivir. Va a ser ofrecido ante mí, ante el Padre, como un sacrificio vivo, perfecto, completo. Y su justicia te la voy a imputar a ti, si no solo lo crees. ¿Ahora soy justo? No, ¿ves? ¿Ves cómo Dios es justo, santo y glorioso? Eso es la doctrina de la imputación, hermano. Se nos imputó el pecado de Adán y se nos ha imputado la justicia de Cristo. Y por esa justicia imputada, tan solo por eso, hermano, y no acto de misericordia, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Y hemos pasado, no estamos pasando. No es que estamos cruzando el río apenas para llegar a la salvación. No. El que cree en Cristo, es la Biblia que ha pasado, ya está en un tiempo pasado, no como un evento que se está llevando a cabo. Ha pasado de muerte a vida. Anulando, ahora que hizo Cristo, mire esto interesante, interesantísimo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos sea contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi hermano, todas las personas tenemos una deuda delante de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, Si usted cree que nunca ha pecado, no, todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios, hermano, es lo mismo que decir que vamos al infierno, hermano, es lo mismo. Usted no crea que hay quienes están destituidos de la gloria de Dios, pero no llegan al infierno. No, estar destituidos de la gloria de Dios es tener condena eterna. Todas las personas, hermano, tienen una deuda. ¿Por qué razón? Porque han transgredido la ley de Dios. Y por esta razón es imposible para ellos mismos salvarse. Por esta razón, hermano, tienen una sentencia irremediable. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Bien. ¿Qué significa cuando dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos? Quitando la mano y clavándola en la cruz. En Israel, hermano, había una práctica que se le aplicó también a Cristo el día que fue crucificado. La lista de delitos de un delincuente, una persona que llegaba a ser crucificado, esa lista de los delitos que había cometido se clavaba en la cruz al lado del delincuente para declarar los delitos y las transgresiones que esa persona había cometido y por cuál razón estaba siendo castigada. Esa era la práctica. La muerte de cruz no es Cristo fue el único que pagó muerte de cruz. No, la muerte de cruz era una práctica que se la trajeron los romanos a los judíos, era una tortura. Entonces, el castigo a los transgresores, a los malhechores, a los delincuentes, era: te vas a esa cruz y vas a ser crucificado y vas a morir. Y le quebraban los huesos, las piernas, para que muriera más rápido. Y a un lado, que ponían ahí, le clavaban la lista de sus transgresiones. Ahora, si usted lee Mateo 27:37, cuando Cristo fue a la cruz, también se le puso ese papel. Pero la pregunta es: ¿y qué pecado le va a poner a Cristo? ¿Cuál pecado si no cometió ni un pecado? Para ellos, el único pecado, el error, según ellos, de Cristo, dice en Mateo 27:37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. O sea que por llamarse el Mesías, el Rey de los judíos, esa fue su muerte. Esa fue la causa de su muerte. Porque esa práctica existía, hermano. Los delincuentes, a un lado de su cruz, se le clavaba la lista, hermano. Ahora, los pecados, hermano, de los creyentes fueron pagados en esa cruz. Cristo cargó en esa cruz el pecado completo
de nosotros. Cuando Cristo subió a la cruz, todos los pecados de los creyentes, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, de los creyentes solamente, fueron pagados. Los pecados de los creyentes ya están pagados en esa cruz. El acta de los decretos que nos era contraria, ya Cristo la llevó a la cruz por nosotros. Así que si usted cree que hizo algo para ser salvo, no hicimos nada. Cristo llevó nuestro pecado ahí en la cruz. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Enseña la Biblia que los pecados de todos los individuos en el mundo entero fueron ya pagados. Y no voy a entrar a comenzado aquí, porque esta clase la tuvimos ya con algunos. ¿Qué cree usted? ¿Que los pecados de todos los individuos en el mundo ya están pagados? ¿Se hace? ¿Alguna vez usted ha estudiado la doctrina de la expiación limitada? Para ser honesto, el día que la estudié yo me asusté. Expiación limitada a Cristo en su obra. Así me sonaba la cosa. Hermano, cuando Cristo subió a la cruz, dijo, consumado es, Él consumó totalmente la misión que el Padre le había enviado a morir, hermano, a morir por un pueblo que de antes de la fundación del mundo, el Padre ya se lo había dado a él. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sí? Pero solamente va a venir a él lo que el Padre le dio. Por eso he dicho, dice el Señor, que ninguno puede venir a mí, a no ser que el Padre lo traiga. Y vosotros no queréis a mí porque no son de mis ovejas. Mis ovejas son mi voz y me siguen. Hay un pueblo que el Padre le dio al Hijo. Esa es la forma de la predestinación que muchos ignorantemente también atacan. Pero ¿cómo la quitamos de la Biblia? Si la iglesia estamos predestinados antes de la fundación del mundo. Y que aquellos en Apocalipsis quedaron a la mesa como aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por quiénes murió Cristo en la cruz? ¿Por quiénes clavó esa acta de decreto de sus pecados en la cruz? Por todos los individuos del mundo. Cristo murió absolutamente por todo el mundo. Porque si leemos primera de Juan, dice, creo que no anoté el versículo, pero voy a tratar de recordarlo de memoria. 5:19. No, pero no es 5:19. Bueno, pero el versículo dice que de la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿significa eso que los pecados de todo el mundo ya están pagados? No es así. Porque la Biblia, cuando habla de todo el mundo, es un término, hermano, para generalizar, hermano, toda etnia racial, toda variedad, toda nación, toda cultura, toda lengua. No se refiere a cada individuo en el mundo. Hermano, porque si Cristo murió ya por todos, y ya sus pecados ya están pagados por todos, hermano. A ver, ¿cómo hacemos con este misterio? La gran mayoría, según la Biblia, irá al infierno. La gran mayoría. Porque, hermano, el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos son los que la hallan. Pero que lleva la presión es ancho. Muchos entran por ella. Son pocos los que salvan, según la Biblia son pocos. Pero, Señor, se ha morido por todo el mundo y todo ese sangre y todo ese sacrificio y no lo aprovecharon. No, es que solamente van a venir a mí lo que el Padre me ha dado. Lo que el Padre ha dado al Hijo, eso vendrán a Él. Entonces, me dice, pero espérate, no, yo creo que todo el mundo, todo. Si la Biblia dice todo el mundo. Bueno, vamos a ver si es cierto. No lo busques solamente el otro, solo rápido. Lucas 2:1. ¿Qué dice Lucas 2:1? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese perdonado. Todo el mundo. Todo. Los mayas, los aztecas, los toltecas, los incas en el Perú tenían que empadronarse por orden de Augusto César, pero dice todo el mundo. No es todo el mundo, hermano. ¿A qué se refiere todo el mundo? Dice todo el mundo se limita a todo el mundo conocido de ellos, su área, su cultura, su
su poderío, pero no todo el mundo entero, hermano. Primeramente, dice Romanos 1:8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo se puede ver su fe por todo el mundo? Es un decir de todo el mundo, hermano. Todo el mundo, hermano, cuando Dios le dice que la propiciación de nuestros pecados, yo solo por nosotros, a todo el mundo, para que nadie nos fuera a creer que solamente para ustedes los israelitas. Solo los israelitas, los judíos serán salvos. No es para todo el mundo, para todo, toda cultura, toda lengua. Es un término que generaliza. Porque, hermano, yo le puse un ejemplo, y si los pecados de Adolf Hitler y de Michael Jackson ya fueron pagados, ¿qué hace Michael Jackson y Adolf Hitler yendo camino al infierno? Deberían, al momento de llegar allá, encontrar un letrero del infierno clausurado que era, no, el infierno está clausurado porque por todos los pecados ya están pagados. Y si aparte que el Hijo de Dios ya sufrió por ustedes, a ver, ven para acá, Adolfo Hitler, ven para acá, Michael Jackson, ven, entonces una cosa, el infierno está clausurado, yo no puedo entrar por una sencilla razón, Cristo ya pagó por tu pecado. Si yo te meto al infierno, había doble condenación, porque el Padre ya pagó, ya derramó su ira sobre el Hijo por tu pecado, y ahora yo te voy a hacer pagar todo por un pecado que ya se pagó. Tu pecado es un pagado de Dios, ¿lo vas a pagar en el infierno eternamente? No, a eso no se refiere la Biblia. Los pecados que fueron pagados son tan solo por la iglesia, tan solo por la iglesia solamente, tan solo por los creyentes. En Hechos 17:6, un hombre llamado Jasón es acusado ante el pueblo y le dicen ahí, pero no hallando, lo trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No puede trastornar el mundo entero, hermano, es un decir. Usted nunca ha ido al cine, ¿quién estaba ahí? No, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba ahí. Bueno, la verdad tiene que interpretarse en su contexto. Todo el mundo, no siempre, todo el mundo. Se tiene que limitar, se tiene que entender en el contexto. Pablo es acusado por denunciar también a dioses falsos en Hechos 19:27. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada de nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo. No, en México nunca se adora a Diana, ni en los países latinoamericanos, pero ahí es todo el mundo. Todo el mundo no siempre significa todo el mundo. Es toda lengua, toda nación, pero no cada individuo. Bueno, entonces, el narcotraficante pues ya no tendría por qué ir al infierno, porque ya Cristo pagó por su pecado. Y si usted dice, no, bueno, pero Cristo ya lo pagó, lo que pasa es que Él no hizo uso. Entonces tenemos que decir que Cristo en la muerte en la cruz, Dios hizo un intento de salvar a muchos que quiso, pero no lo logró. No, hermano, no. Cristo habla en su palabra, hermano, que absolutamente todos aquellos, hermano, que el Padre da, van a venir sin duda, y lo va a llamar, y lo va a traer, hermano. Y dice que la voluntad de Dios que ninguno de ellos perezca, sino que los resucite en el día postrero. Ahora, pero dejemos un tema ahí, después podemos hablar más con calma de esto. Vamos al 15. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, aquí, hermano, y con esto vamos a terminar porque esto es casi el tronco de lo que quiere llegar este mensaje. Los triunfos de Cristo, hermano. Cuando Cristo quedó colgado, hermano, en el madero, su cuerpo quedó muerto físicamente, su espíritu divino, hermano. La Biblia dice que fue a las habitaciones de los demonios. ¿Sabe qué fue Cristo? ¿A qué descendió? A anunciar su victoria. Oye, ¿qué pasaba con los justos del Antiguo Testamento? Los profetas, los patriarcas, todos aquellos fieles a Dios. Ninguno de ellos al morir se iban al cielo. ¿Saben dónde se iban? Se iban al seno de Abraham. Y entre el seno de Abraham y el Hades había una cima. ¿Cómo se ve una cima? ¿Alguien puede decir cómo se ve una cima? A ver, ¿alguien sabe? A ver, ¿cómo se ve una cima? No, es al revés. La cima no es así. La cima que va así es cima con C. La cima que aparece en la Biblia con S es una resaca, un hoyo. Había un gran hoyo, grandísimo, entre el seno de Abraham y los que estaban acá, los que estaban los atormentados. Y allá, en el seno de Abraham, se iban los justos. Allá estaba
Satanás, hermano, tenía un control de eso, porque ellos todavía estaban, esa gente, esos fieles, cautivos. Esa llave todavía la tenía Satanás. ¿Sabe cuándo la obtuvo? El día que el hombre pecó, le pasó toda la autoridad al Dios de este siglo. Cuando Cristo desciende a las profundidades, hermano, y va a ser breve para más o menos darle una idea, hermano, que estaba ocurriendo ahí. Satanás creyó que había hecho la mayor victoria, hermano. Yo me puedo imaginar a Satanás ahí, hermano. Ese era el día de fiesta. A lo mejor era un desfile como la alfombra roja, ¿verdad? Shakira amenizaba el evento, los pasos de Marcos Jackson. No, era una gran apertura en el evento. ¡Qué ceremonia! ¡Qué victoria, según y todos felicitados, hermanos, quizás todos los demonios representados de diferentes regiones del mundo se dieron citas, se saludaban. Oye, viejo, tanto tiempo que no te miraba. No, teníamos que venir al evento del jefe, qué victoria, no. Y, hermano, yo creo que fue la apertura, toma la palabra del jefe de las huestes infernales. Quiero dirigirme a ustedes y darle gracias por este día que me hacen compañía. Hoy es un día muy especial para mí. Gracias por compartir mi victoria con todos ustedes. Quiero solo hacer un recuento de todas mis hazañas, lo que yo he hecho. Bien recuerdo hace mucho tiempo, quizás millones de años, cuando a la tercera parte de los ángeles, yo los convencí y les abrí los ojos de que se revelaran con ese Dios, un Dios tirano. Yo, sí, le doy completa libertad, verdadera libertad. Es cierto que nos destituyeron de ahí arriba, pero seguimos todavía aquí. Quiero que sepan que mi plan está así en pie. Yo dije que un día estableceré mi trono en las estrellas de los cielos y un día lo voy a conseguir. Yo he frustrado los planes de Dios cuantas veces me ha dado la gana. Jefe, ese es el jefe hablando. Gracias, compañero. Tipo político mexicano. Gracias, compañero. Voy a construir puentes y carreteras este año, se lo prometo. Creen ciegamente a Satanás. Hoy también me acuerdo aquel día entre mis más grandes hazañas. Mira, el día que Dios hizo a Adán y Eva y lo formó, ¿cómo penetré yo en el jardín del Edén? ¿Cómo hice creer a Adán y a Eva que si comían de ese fruto se iban a convertir en dioses? Porque yo les dije, no se van a morir, sino que sabe Dios que el día que Él comieres serán abiertos vuestros ojos. Como Dios, fíjense, como Dios. No estaba nada pequeña la oferta, iban a ser dioses. ¿Y cómo los engañé y los traje a la ruina? ¿Cómo me he divertido derramando sangre a todos los profetas del Antiguo Testamento? A todos los he matado, he incitado a los religiosos que siempre los han matado, he derramado sangre. Bueno, ha sido hazaña tras hazaña. Y los aplausos, quizás inteligentes de los demonios, gritándole al jefe que claro, eso es un gran triunfo. Yo me imagino ya Satanás. Bueno, aunque debo reconocer que, el día que Cristo nació, ese día sí me preocupé, porque ver a Dios, al mismo Dios Altísimo, encarnado, despojándose a sí mismo de su trono de gloria, para convertirse en un hombre, eso sí me asustó. Pero ¿qué anda planeando? Y más, cuando llegó a su ministerio terrenal, el día después de los 40 días de ayuno, yo dije, ahora es cuando lo voy a entrar. Tuve éxito en el cielo. Tercera parte de ángeles, me los eché. Tuve éxito con Adán y Eva, también me los eché. ¿Cuántos profetas me han matado? Esto no va a ser la excepción. Ahorita yo siembro duda, igual como sembré duda en Eva. A ver, ¿sabía Satanás que tenía hambre? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, poniéndole duda. Si de verdad, ¿tú qué dices que eres? Si de verdad tienes espero que se convierta en pan. No lo logró, no lo consiguió. De Cristo está Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice usted, ¿por qué no corre el refugio usted de la palabra de Dios y corre esas revelaciones místicas de los falsos apóstoles? Jesús recorrió la Escritura. ¿Qué le hace pasar a usted? Tiene que recorrer a otro lugar. Esa es la Escritura que tenemos que recargar a Satanás en su lugar. Le llevó al pináculo del templo, tírate de aquí porque Cristo está. A sus ángeles enviará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez a la palabra, escrito está. Mira, recibió todos los reinos, todo esto te daré, todo sin postrar ni adorar. Escrito está, al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás.
Satanás continuó con el discurso. Yo sé que no lo conseguí, pero por eso incité a esos religiosos. Dije, si no lo puedo hacer de esa forma, voy a matar ese cuerpo humano, lo voy a matar. Y hoy para mí, compañeros, es una gran victoria. Es una gran victoria porque ahí está en la sepultura. Ahí está en la sepultura, está muerto. ¿Sí o no, compañeros? Está muerto, lo matamos. Logramos nuestro objetivo. Hemos frustrado los planes de Dios otra vez. Pero espérense, hermano. Hay un gran problema ahí. Y discúlpeme de los 2 minutos que le estoy robando, yo también ya quiero terminar. Mira, hermano. Satanás es ignorante de muchas cosas. ¿Usted cree que Satanás es el saberlo-todo? No, hermano. No. Miren, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban en parte muchas cosas, no las entendían. Pero ¿saben por qué, hermano? Dios nos dio revelación parcial en el Antiguo Testamento y ahora se nos revela todo en Cristo. La razón es que Dios mantuvo en misterio, hermano, la obra redentora, manteniéndola oculta a Satanás, y Satanás a sus anchas, hermano, dio con todo, acumulando para el día de juicio todavía mayor castigo. Él no sabía lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir si llevaba a Jesucristo a la muerte. Primera de Corintios 2:7, se lo leo, dice: mas hablamos sabiduría, dice el apóstol Pablo, de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Oculta por quién? Por Dios, la cual Dios predestinó. Oiga, para aquellos que odian la predestinación, aquí otra vez Dios predestinó este misterio oculto antes de los siglos. ¿Sabe para qué lo hizo? Para nuestra gloria, dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo, que dice la Biblia, Satanás y toda la hueste celestial y cualquier humano también que hay, no conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás no sabía lo que estaba haciendo, hermano. De modo que, hermano, en ese momento, Cristo desciende a las profundidades y les interrumpe su fiestón, hermano. Shakira, Michael Jackson, quien hace un corrido despavorido demonio, no podían creer, hermano, lo que estaban viendo. Jesucristo mismo en espíritu haciendo acto de presencia en ese lugar para anunciarle la victoria de él y la derrota de Satanás, diciéndole: no sabía, Satanás, lo que estabas haciendo, ¿verdad? Yo mantuve oculto por mucho tiempo en misterio lo que yo quería para un pueblo que mi Padre me ha dado, y he dicho: en la cruz consumado es. No vas a frustrar la obra de Dios. El pueblo que Dios me ha dado, nadie lo puede arrebatar de mi mano. Serán siempre eternamente de Dios, y vengo a anunciarte tu derrota. Esa cautividad que tienes, hoy me llevo a mi siervo, hoy me llevo a Abraham, hoy me llevo a David, hoy me llevo a todos los hombres antiguos y profetas que están en tu custodia, y la Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Cristo tomó a esos hombres, los sacó del seno de Abraham y los llevó, hermano, al cielo. No, que en este momento está seco ahí abajo, no hay ningún justo ahí abajo en el seno de Abraham, todos se los llevó Cristo. Ellos, hermanos, se alegraron. Hay veces que Abraham se alegró de ver su día, se alegró de ver al Mesías. Ellos no entendían cuándo llegaría, cómo los iba a redimir, pero les aparece ahí en ese momento, hermano, su gran redentor. Y ahí, hermano, queda la condena dada eternamente para Satanás, para los demonios, hermano. Dice la Biblia, y los exhibió. Fíjense, ahí llegó un evento que nosotros no sabemos cómo se llevó a cabo, solamente podemos especular. Los exhibió públicamente, dice. En ese lugar, mire, cuando él dice que los exhibió, ¿sabe de qué forma está hablando? Cuando los soldados, los generales romanos, tenían una victoria, cuando iban a un lugar, sacaban a sus enemigos y los paseaban por medio de la ciudad derrotados para que el pueblo los viera en vergüenza. ¿Cómo se llevó a cabo ese evento allá en la profundidad? Yo no sé, pero Cristo los avergonzó a todos. Satanás creyó que lo que empezó un día allá en las regiones celestiales, en el cielo, convenciendo a la tercera parte de los ángeles de haber hecho caer a Adán, matar a sus profetas y ahora llevar al Hijo de Dios a la muerte, según él, una gran victoria. ¿Qué le dijo, compañero? Yo tengo poder y un día yo estableceré mi trono y daré a cada uno de ustedes según lo que se merece, porque yo soy su Dios. Y no, hermano, quedaron ahí totalmente desengañados. Satanás fue una ruina total. Por eso, hermano, Satanás, hermano, el tiempo que le queda de aquí hasta que Cristo venga, hermano, y nos lleve, hermano, tiene un tiempo sumamente contadísimo. Ya ahora sí le quedó la lección
Claro, hermano. Y por eso dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hermano, él está derrotado. En la cruz, hermano. En este lugar de gloria a Dios. En la cruz Cristo ya clavó, hermano, el acta de decreto que nos era contraria y los exhibió a estos públicamente. Dice que los despojó a los principados y a las potestades. Y según el diccionario, hermano, despojarse, hermano, significa privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de él con violencia. Cristo llegó y le arrancó a Satanás cualquier poder que tenía, hermano. Démosle gracias al Señor, hermano.